Buenas tardes, voy a proceder a realizar la asignación a cargo del docente en la materia cálculo dietético del individuo sano. Mi nombre es Martínez González Fátima Cecilia. Y bueno, para realizar el cálculo dietético de un individuo tenemos que tener su información general, como en este caso, femenino, con profesión de médico familiar, de 56 años de edad, con actividad moderada, trabaja 8 horas y por la tarde realiza gimnasio, cardio y pesas con peso ligero 5 veces por semana. No refiere antecedentes patológicos ni alergias. Tenemos que preguntar, en este caso ya nos lo dieron, cuántas veces a la semana consume pues lácteos, frutas, verduras, grasa y todos los grupos de los alimentos. No nos tiene que decir. Y aquí está. Tenemos que tener sus datos antropométricos. En este caso el peso es 65 kilos y la talla o estatura es unos 60 metros. Tenemos que calcular el índice de masa corporal y se calcula de la siguiente manera: el peso en kilogramos entre la altura en metros al cuadrado. Nuestro peso, el peso de este paciente es 65 kilos y la altura es 1.6 al cuadrado. Esto se divide, nos arroja un IMC de 25.39 que nos indica que tiene sobrepeso. También en los datos de los pacientes tenemos nuestros indicadores bioquímicos, datos bioquímicos. En este caso tienen niveles normales, no se indica otra cosa. Entonces, después de ver todo esto que tenemos al principio, tenemos que proceder a calcular el gasto metabólico basal. En este caso nos indicaba que era mediante la fórmula de Harris-Benedict. Entonces, en este caso, nuestro paciente es mujer, tenemos que agarrar la fórmula de Harris-Benedict para mujer, que es esta: 655 más 9.56 por el peso de la paciente en kilogramos. Esto es importante ver la medida en la que nos lo piden. Más 1.85 por la estatura en centímetros. Esto es importante. Menos 4.68 por la edad en años. Por eso tenemos que al principio tomar todos los datos de nuestro paciente: peso, estatura, años, absolutamente todo. Aquí, recordando un poquito lo que tenemos arriba, el peso es de 65 kilos, la estatura nos la dieron en metros, 1.60 metros, que corresponde pues sin ningún problema a 160 centímetros. Edad 56 años, entonces procedemos a sustituir. El gasto energético o metabólico basal va a ser 655 más 9.56 por 65, que este es el peso en kilos, más 1.85 por 160 porque nos piden la estatura en centímetros. Aquí está en centímetros, entonces 160. Menos 4.68 por 56, que son los años. Nos arroja, primero haciendo obviamente las operaciones entre paréntesis, entre corchetes, y después normal, lo demás. Nos arroja un gasto energético o basal o gasto metabólico basal de 1310 kilocalorías. Procediendo con el gasto energético por actividad física, nos menciona el caso que tiene una actividad física moderada, lo que corresponde a aumentar el 20% del gasto energético basal. Por lo que hacemos para gasto energético por actividad física, 1310, que es nuestro gasto energético basal, por punto 20, para sacar el 20% de este gasto, serían 262 kilocalorías. Luego, el gasto energético por efecto termogénico de los alimentos corresponde
al 10% del gasto energético basal. Por lo que igual, de nuestro gasto metabólico basal o gasto energético basal, que son 1310, sacamos el 10% y son 131 kilocalorías. Ahora procedemos a calcular el gasto energético total, que no es más que la suma del gasto energético basal más el gasto energético por actividad física más el ETA o el gasto energético por la termogénesis de los alimentos. Entonces, recordando los que nos había dado aquí arriba, el gasto energético total va a ser la suma de 1310, que es el gasto energético basal, 262, que es el gasto energético por actividad física, y 130, que es el ETA o gasto energético por termogénesis de los alimentos, lo que nos arroja un gasto energético total de 1700 kilocalorías. Con esto es lo que vamos a trabajar, todo lo demás. 1700 kilocalorías es lo que debe esta paciente de consumir por día. Entonces, procedemos a la distribución de los macronutrientes. Tenemos una distribución de carbohidratos el 60%, proteínas 15% y lípidos 25%, para conformar el 100%. Entonces, vamos a proceder, si 1700 kilocalorías es nuestro 100% al día, ¿cuántas kilocalorías representa nuestro 60% para asignársela a los carbohidratos? Son 1020 kilocalorías de carbohidratos, correspondientes al 60%. De proteínas, correspondiente al 15%, serían 255 kilocalorías. Y de lípidos, correspondiente al 25%, serían 425 kilocalorías. Después procedemos a realizar nuestro cuadro dietosintético, poniendo carbohidratos, proteínas, lípidos, la distribución que elegimos o que está recomendada para nuestro paciente. Eso también va a depender de las características fisiológicas, etc. En este caso yo asigné 60 carbohidratos, proteínas 15 y lípidos 25, como lo dije aquí arriba. Y seguimos llenando con los resultados que obtuvimos acá. De carbohidratos correspondientes al 60 son 1020, de proteínas 255 y de lípidos 425. Entonces tenemos que hacer esta suma, 60, 15 más 25, para estar completamente seguros de que da el 100%. Y aquí en kilocalorías totales tenemos que hacer esta suma para igual estar 100% seguros de que nuestro total va a ser 1700, no nos pasamos ni nada. Para sacar la columna de los gramos, vamos a ir hacia acá. En los carbohidratos, 1 gramo de carbohidratos nos arroja, contiene 4 kilocalorías. Entonces, si nosotros queremos saber cuántos gramos de carbohidratos son 1020 kilocalorías, hacemos esta regla de 3. Y nos arroja que 1020 kilocalorías de carbohidratos son 255 gramos. De proteínas, aquí está la regla de 3, son 63 gramos. Y de lípidos son 47 gramos. Después vamos a pasar a hacer el cálculo de raciones por el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Para comenzar a realizar el cálculo de raciones por el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, en esta tabla de aquí se empieza a vertir los datos de la tabla del cuadro dietosintético de los gramos de carbohidratos, de proteínas y de lípidos, así como de las kilocalorías totales. Entonces se vierten aquí en esta tabla y se comienza por el cálculo de cereales y tubérculos. El total de los gramos de carbohidratos que tenemos aquí, 255 en este caso, se divide entre 2 para obtener 127.5 gramos. Luego este resultado se divide entre 15
que son los gramos de carbohidratos que tiene una ración de cereales. Entonces, al dividir nos arroja 8. 8 va a ser nuestra ración. La ponemos en cereales y tubérculos sin grasa. La ponemos aquí. Y luego para llenar la fila de los cereales de la tabla se multiplica como sigue. Las 8 raciones de cereales, cada ración tiene 2 gramos de proteína. Entonces, para llenar este renglón, esta fila, se tiene que multiplicar 8 por 2. 2 gramos de proteína para obtener la proteína de este grupo de cereales y tubérculos sin grasa. Luego los lípidos, vamos a ver, 0 lípidos de raciones, en la ración, se pone 0. Luego tienen 15 gramos de carbohidratos por ración los cereales. Entonces va a ser 15 por 8, son 120. Y al final son 70 kilocalorías por ración. Tenemos 8, son 7 por 8. No, 70. 70 kilocalorías por 8. Son 560 kilocalorías. Bueno, ahora vamos a proseguir con el cálculo de las raciones de leguminosas. Por lo general se incluye 1 o 2 raciones al día, si estas se toleran. Entonces, en nuestro cuadro ponemos leguminosas, 1 ración. Luego, para completar el renglón, la fila de leguminosas, vamos a multiplicar la ración por, en proteínas son 8 gramos por ración. Solo tenemos 1, entonces tenemos 8. En lípidos es 1. Y en carbohidratos son 20 gramos de carbohidratos por ración. Ponemos 20. Y de kilocalorías son 120 por ración. Entonces ponemos 120 ya que solo tenemos 1 ración. Para realizar el cálculo de las raciones de leche, por lo general se incluye 1 o 2 raciones al día. Y se selecciona de acuerdo a las necesidades nutricionales y las características fisiológicas del paciente. Nosotros, como en este caso dice que no tiene ninguna enfermedad, seleccionamos 1 ración. Entonces, para completar la fila vamos a hacer que cada ración de leche tiene 9 gramos de proteína. Solo tenemos 1, entonces ponemos 9. Tiene 2 gramos de lípidos por ración, ponemos 2. Tiene 12 gramos de carbohidratos por ración, solo ponemos 1. Y 95 kilocalorías por ración, solo tenemos 1 ración, entonces son 95. Para calcular las raciones de verduras, por lo general se recomienda incluir mínimo 3 raciones de verduras en dietas para adultos. Entonces, nos vamos a nuestra tabla de verduras. Vamos a poner 5 raciones. Y para completar la fila, tenemos que cada ración de verdura contiene 2 gramos de proteína. Tenemos 5 van a ser de proteína. Vemos que tenemos 0 de lípidos en verduras, entonces ponemos 0. De carbohidratos tenemos 4 gramos por cada ración. 4 gramos por 5, 20 gramos.
Y de kilocalorías tenemos 25 kilocalorías por cada ración de verdura, lo que nos da 25 por 5, 125. Hasta el momento tenemos así nuestra tabla de raciones. Para proseguir a calcular lo que sigue, que son los alimentos de origen animal, lo que vamos a hacer es que en esta columna de proteínas vamos a sumar estos valores, 16, 8, 9 y 10. Lo que nos dé de resultado si lo restamos a 63 para que los gramos que faltan de proteína los podamos cubrir con los alimentos de origen animal. Entonces vamos a ver. Sumando los valores, 16, 8, 9 y 10 son 43. Este número se lo restamos al número de gramos totales de proteína que necesitamos y nos da 20. Este número son los gramos que aún nos faltan por cubrir. Entonces ese número lo dividimos entre 7, ya que este 7 son los gramos de proteína que tiene una ración de alimentos de origen animal. Entonces, 20 entre 7 es igual a 2.8, lo redondeamos a 3, y este va a ser nuestra ración de alimentos de origen animal. 3 raciones, lo ponemos acá. Vamos a ponerlo en bajo aporte de grasa, podemos poner 1, 2 o 1, 1, 1, según las características de nuestro paciente también, lo que necesite. Entonces yo lo voy a poner aquí, 3. Y para completar el renglón, son 7 gramos de proteínas por ración equivalente. Si tenemos 3 raciones, 7 gramos cada ración, van a ser 21. Luego de lípidos son 5 por cada ración. 5 gramos de lípidos por ración, tenemos 3 raciones, son 15. Ahora de carbohidratos tenemos 0. Vamos a poner 0 aquí. Y de kilocalorías tenemos 75 por ración. 75 por ración, tenemos 3 raciones. Entonces nos da 225. Para calcular las raciones de aceites y grasas se realiza algo parecido a lo anterior. Se suman estos valores que tenemos aquí. El resultado se le resta a los gramos totales de lípidos. Y nos va a dar los gramos faltantes de lípidos que vamos a cubrir mediante los aceites y las grasas. Entonces sumamos 0, 1, 2, 0 y 15 nos da 18. Eso se lo restamos a 47, que son los gramos totales de lípidos. Nos va a dar 29. El 29 lo vamos a dividir entre 5, ya que son los gramos de lípidos que nos da una ración de aceites y grasas. Entonces nos da 5.8, lo vamos a redondear a 6. Entonces nos vamos otra vez a la tabla. Vamos a poner 6 raciones de aceites y grasas sin proteína, porque la proteína ya la habíamos cubierto en el inciso anterior. Entonces, 6 raciones de aceites y grasas. Tenemos 0 proteínas en las raciones de aceites, 0 proteínas. Entonces vamos a poner 0 proteínas. Tenemos 5 gramos de lípidos en cada ración. Si tenemos 6, serían 30. Luego
tenemos 0 gramos de carbohidratos, no, 0, y al final tenemos 45 kilocalorías por cada ración. 45 por 6 raciones son 270. No, 270. Para calcular las raciones de azúcares se recomienda que sea máximo el 10% del total de carbohidratos. Bueno, tenemos que nuestro total de carbohidratos es 255 gramos. El 10% sería 25. Nosotros vamos a poner un poquito menos de la mitad, ponemos 10 gramos. 10 gramos. Ese número se divide entre 10, que son los gramos de carbohidratos en cada ración de azúcares, y nos da una ración. Entonces vamos a poner en nuestra tabla una ración de azúcares sin grasa, porque la grasa ya la habíamos completado en el paso anterior. Entonces, 0 gramos de proteínas por ración tiene los azúcares. 0 proteínas y 0 lípidos. Vamos a ponerlo. 0 proteínas, 0 lípidos. Tiene 10 hidratos de carbono por ración. Y 40 kilocalorías por ración. Ahí está. Para calcular lo último, que son las frutas, vamos a sumar todos los carbohidratos que tenemos hasta ahorita. Lo que nos resulte se lo vamos a quitar a los gramos totales de carbohidratos. Esos son los gramos que nos faltan cubrir y los vamos a cubrir con las frutas. Aquí está. Sumamos 120, 20, 12, 20, 0, 0, 10. Nos da 182. Nuestros gramos totales son 255. A esto le restamos 182 que nos dio acá. Y son 73. Los 73 los dividimos entre 15, que son los gramos de carbohidratos que contiene una ración de frutas. Nos da 4.8, lo vamos a redondear a 5. Entonces esta es nuestra ración de frutas. Vamos a ponerlo. Frutas 5. Las frutas tienen 0 proteínas y 0 lípidos. Vamos a ponerlo. Frutas 0 proteínas, 0 lípidos. 15 carbohidratos por ración. Carbohidratos por ración son 5 raciones, son 75 carbohidratos y 60 calorías por ración. Tenemos 5 raciones, lo que nos da 300 calorías. Ya tenemos nuestra tablita de raciones completa. Nuestro cálculo ya está toda llena. Entonces, lo que se realiza cuando se termina es hacer suma de todas estas. Se pone aquí el total. Y después se calcula el porcentaje de adecuación. Por ejemplo, lo que teníamos que llegar era 63. Llegamos a un total de 64 gramos de proteína. Entonces, es igual, nuestro resultado final es igual al 101.6%, lo que es un buen grado de adecuación, ya que lo recomendable es que sea del 95% hasta el 105% de adecuación
Entonces, la proteína estamos bien. Lípidos, tenemos que llegar a 47 gramos. Llegamos a 48, nos pasamos por 1. Entonces el porcentaje de adecuación es de 102.1%. Está bien. Carbohidratos, tenemos que llegar a 255 y llegamos a 257. El porcentaje de adecuación es de 100.8%, está bien. Y de la energía total teníamos que tener 1700 calorías y llegamos a 1735, lo cual nos da un porcentaje de adecuación de 102.1%. Entonces está bastante bien nuestro porcentaje de adecuación. Después son los horarios de los tiempos de comida. Estos son los horarios recomendados para los 5 tiempos. También depende de los tiempos que quiera hacer el paciente o que pueda hacer debido a su estilo de vida. Lo que sí va a hacer que vamos a realizar la distribución de las raciones que ya calculamos. Tenemos nuestra tablita y las raciones que ya calculamos previamente. Vamos a hacer la distribución en desayuno, colación matutina, comida, colación vespertina y cena. En los cereales y tubérculos tenemos 8 raciones. Vamos a poner 3 en el desayuno, 3 en la comida y 2 en la cena. Las leguminosas, eso es una ración. Vamos a ponerla en el desayuno. La leche entera es una ración. Vamos a ponerla igual en el desayuno. De las verduras son 5 raciones. Podemos poner 1, 2, 2. De los alimentos de origen animal, bajo aporte de grasa, son 3 raciones que necesitamos al día. Podemos poner una. Aceites y grasas son 6 raciones. Podemos poner 2, 2 y 2. Las frutas me gusta ponerlas en las colaciones. Podemos poner 2 en la colación matutina, 3 en la colación vespertina. Y los azúcares sin grasa podemos ponerlo en el desayuno. Cuando ya se tiene la distribución de las raciones en los tiempos de comida, como aquí, se procede a armar el menú. Por ejemplo, aquí se tiene el desayuno. Todas estas raciones de los diferentes grupos de comida se vierten en una tabla como estas. 3 de cereales y tubérculos, subgrupos sin grasa. Entonces vamos a proceder a seleccionar el alimento, la cantidad y las preparaciones del menú. Por ejemplo, en el desayuno, para este caso, tenemos 3 cereales. Entonces seleccioné 3 tortillas, una leguminosa, media taza de frijoles, una ración de leche, una taza de leche de vaca entera, una ración de verdura, cebolla, una cucharada que es media ración, y jitomate media pieza que es media, entonces media y media hacen una ración de alimento, huevo entero una pieza, 2 de aceites, una cucharita de aceite y aguacate que una fruta y una de azúcares. Entonces aquí la preparación del menú va a ser huevo a la mexicana con frijoles, tortillas de maíz y café con leche y azúcar. La colación matutina va a ser 2 manzanas. La comida, se seleccionó arroz cocido, un cuarto de taza, esa es una ración. La tortilla de maíz 2 para completar las 3 raciones. Luego las verduras son 2 raciones, una es de jitomate y una de lechuga. De acuerdo al SMART, todo esto es de acuerdo al SMART, al Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. 2 de aceites. Y entonces va a quedar este casado, arroz cocido, ensalada cruda con lechuga, jitomate y aguacate y tortillas de maíz. La colación vespertina son frutas,
Ajos de naranja, 3 tazas. Una taza es una ración en el SMAE, entonces 3 son 3 tazas. Y al final la cena va a ser una torta de salchicha de pavo con cebolla, tomate y aguacate.